Antes de comenzar a hablar de la modernización que está sufriendo San Salvador, es importante conocer su historia, es importante conocer sus inicios y el por qué ahora se convierte en algo tan relevante todas las remodelaciones que está sufriendo hoy por hoy el centro histórico. Estos son algunos de sus atractivos de hace casi un siglo de historia. San Salvador fue fundado un 1 de abril de 1525 y desde entonces ha pasado por numerosas transformaciones. A principios de 1900, los límites de la ciudad de San Salvador eran marcados por el Hospital Rosales, luego del cual todo era cafetales y terrenos de diversos árboles. Esta fotografía fue tomada durante la celebración del centenario del primer grito de independencia en noviembre de 1911. Durante dicha celebración se colocó la primera piedra al nuevo Teatro Nacional y los principales edificios de la capital se iluminaron por primera vez. La luz eléctrica había llegado a San Salvador tan solo 20 años antes. El casino salvadoreño no tenía una ruleta o máquinas tragamonedas, sino que se jugaba por dinero de manera informal en póker, así como en los billares. Era descrito como el centro social favorito de la élite de esa época. Tenía biblioteca, salón de lectura, baile, mesas para jugar dominó, billares, una barbería, un bar, boliche, piscina, cancha de squash, mesas para ping-pong, duchas y un baño turco. Era común que los presidentes eligieran este lugar para hacer sus banquetes, para dignatarios que visitaban el país. Estaba ubicado en la Cuarta Calle Oriente y Cuarta Avenida Sur de San Salvador, esquina frente al Parque Libertad. Fue construido en 3 ocasiones en el mismo lugar. La primera de ellas fue en 1876 y se quemó en 1903. Un año después, se construyó por segunda vez y entre 1942 y 1944 se hicieron obras para renovarlo por completo, quedando como se muestra en la fotografía. El Hospital Rosales marcaba el límite de donde terminaba la ciudad de San Salvador. Lo habían construido en el extremo más alejado de la ciudad. Después de ese edificio, todo era terreno con cafetales y otros árboles. Fue inaugurado en 1902 y fue hasta 1940 que se vio rodeado de más edificios. La estatua fundida en bronce en la entrada hace honor a José Rosales, el presidente de la ciudad. El Hospital Rosales fue inaugurado en 1902 y fue la ciudad de San Salvador que era el lugar más cercano a la ciudad. José Rosales fue fundador del segundo hospital de San Salvador, quien fue alcalde de San Salvador y presidente en funciones durante 4 días. Llegó de Chalatenango y financió su construcción, la cual inició 3 días después de su muerte en 1891. Fue hecho de lámina troquelada y hierro importado de Bélgica. En la base fueron puestas 2 figuras que representaban la caridad y la miseria. Sin embargo, fueron retiradas tras el terremoto de 1986. El Teatro Nacional, que en esta fotografía aparece tomada desde el techo del Banco Salvadoreño, y que este no es el Teatro Nacional existente que está actualmente frente a la Plaza Morazán, sino uno anterior, fue diseñado por el arquitecto alemán Augusto Hegel. Fue inaugurado en 1868 por una compañía italiana de ópera, aunque continuó construyéndose por 11 años más, hasta 1879. 31 años después, fue destruido por un incendio, en 1910. Un año más tarde, se puso la primera piedra a la construcción en concreto armado del actual Teatro Nacional, siguiendo el estilo del Renacimiento francés, y fue inaugurado en 1917. La tienda Roseblum, en 1910. El almacén Roseblum en la Segunda Avenida Sur y entre la Cuarta y Sexta Calle Oriente, cerca del Mercado Central. En el lugar se vendían novedades, telas, vinos y licores, máquinas de escribir, entre otros. Estuvo activo desde 1890 hasta 1915 aproximadamente.
El almacén Dreyfus y May, conocido como Casa Dreyfus, tenía sus propias tiendas. El almacén Dreyfus y May, conocido como Casa Dreyfus, tiene su sede en París, pero también tenía sucursales en El Salvador, Sonsonate, Santa Ana y San Salvador, Berlín, Santiago de María y Chinameca. Vendía ropa, máquinas de coser, acordeones, sombreros finos, vinos y otros artículos de lujo importados. Fue fundado por León Dreyfus, un judío francés que vino a San Salvador a finales del siglo XIX. El Palacio Municipal fue construido en 1877 con madera y lámina troquelada. Duró 40 años, pues en 1917 fue dañado severamente por el terremoto y se destruyó completamente en un incendio en 1919. Ahí mismo se encontraba antes el antiguo ayuntamiento colonial construido por los españoles en el siglo XV, frente a la Plaza Mayor, y que fue destruido en 1873. La legación de los Estados Unidos es el nombre que usaba anteriormente la embajada de dicho país. Esta legación fue construida en 1920, utilizando concreto armado para resistir terremotos. Fue una de las primeras propiedades del gobierno de Estados Unidos en el extranjero. Y bien, esto es todo, amigos, en esta primera parte de la historia del centro de San Salvador. Te pido que estés atento a la segunda parte, la estaremos subiendo muy pronto, y que nos puedas apoyar con tu like, suscribiéndote y compartiendo este video. Gracias y nos vemos en el siguiente video.